Dios le bendiga a todos los que vean este video. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante. Bendiciones. Bien, vamos a hacer un video. Vamos a hablar un poco de los hermanos de Jesús, hijos de María y José. Sabemos que Jesús viene por obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el ángel le dice a María que concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Jesús. Pero María luego después que aún embarazada, ella se casa con José y es la esposa de José. No la virgen que adoraba a José, sino la esposa de José. Y lo dice la Biblia en Mateo. Vamos a ir a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Tenemos que ver las escrituras para poder tener un conocimiento certero de las cosas, porque esta es una historia sagrada. Y nosotros sí es historia, primeramente historia, o sea, es primeramente mensaje, salvación, vida eterna, perdón, liberación, eh, todo lo que es en cuanto eh, a la iglesia se refiere, pero también es una historia, también está la historia de cómo se desarrollaron las cosas. Y aquí dice en el capítulo 1 de Mateo, versículo 24, y seguí despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa conocerla? Significa que no fue su mujer, no fue un desarrollo sexual como todo matrimonio, hasta que María tuvo a Jesús y bueno, en su tiempo, ¿no? Pero eso es lo que relata la palabra del Señor. Pero vamos a lo que es, como nosotros leemos, cómo nosotros encontramos que está escrito y cómo nos quieren hacer entender o cómo quieren hacer entender la Iglesia Católica que Jesús no tuvo hermanos carnales de parte de María, sino que están diciendo por ahí en una versión que estuve leyendo a través de Wikipedia que Jesús era como de 80 años cuando se juntó con María, o se casó con María. Y bueno, después ya tenía hijos con otra mujer. Eso no relata la Biblia. ¿De dónde salió eso? Eso salió de la historia o de las cosas, como pueden decir, nosotros tenemos Biblias escondidas, pero si así fuera, estarían en terrible pecado, porque estarían escondiendo la verdad de todo. ¿Por qué esconden la verdad? Si así fuera. Eso no, yo no se lo creo. Por ejemplo, de mi parte yo no le creo eso. Y por eso digo a todo hermano, a todo aquel que quiera ser salvo, que tiene que leer de Mateo a Apocalipsis. Aprovecho para decirle que compartan el video, que
le den manito para arriba y que se suscriban, me ayuden para seguir adelante. A ver, tanto evangélicos como católicos, porque hay gente que dice yo soy católica, porque, a ver, algo les ocurre que les da vergüenza decir soy cristiano evangélico. Y decir soy cristiano evangélico es hablar verdad y es reconocer que Jesús es nuestro Señor y que lo hemos recibido como único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas y que nos hemos bautizado sumergido en las aguas porque así lo dice la palabra del Señor. Tanto en Marcos como en Romano, que está la fórmula como debe ser bautizado el cristiano o la cristiana. Y en Colosenses 2:12 también está la fórmula como debe ser bautizado, sumergido. Bien, entonces no podemos nosotros mentir, porque la Biblia no nos miente, nos cuenta verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No podemos nosotros estar a ver, no, pero fulano de tal dijo así. Es que yo le creo a fulano de tal. Allá usted que le crea a fulano de tal, o le crea su religión, o le cree lo que le dicen. Allá usted. Yo le creo a lo que está escrito. Entonces, vamos a lo que veníamos, y es a los hermanos de Jesús. Entonces vamos a leer en el libro de Mateo, versículo 12, versículo 46 para adelante. Dice así: mientras aún hablaba, la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, ¿quién era la madre? Si no era María. Y dice clarito, y sus hermanos estaban afuera, querían hablarle. Y le dijo uno de los tantos que habían allí: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Bien, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo, bien clarito dice, eso es lo que tenemos que ver, que aquí la Biblia dice, los hermanos estaban afuera, y acá Jesús dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, los discípulos estaban con él. No puede relacionar una cosa con otra. Por ahí dicen, la Iglesia Católica o algunos curas dicen que son los primos. No. El que era primo de Jesús era Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. No negó, no dijo Jesús, ¿qué hermano? Mi hermano son estos, yo no tengo hermanos. Lo hubiese aclarado, no hubiese dejado a aquella persona con ese mensaje de que sus hermanos estaban afuera y querían hablarle.
Ahora tenemos otro versículo en Mateo 13, 55, 56. Dice así: las personas que estaban allí dicen así, y escrito está aquí: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? A ver, ¿quién miente? Alguien tiene que mentir. ¿Será la palabra de Dios a través del Santo Evangelio? ¿O serán los que quieren? Porque claro, hay un dogma de la Santísima, del dogma de la eterna virginidad de María. Pero no es así, porque eso sería adulterar la creación. Dios no adulteró la creación. Y vamos a ir a la Biblia católica, apostólica y romana, al capítulo 13 y versículo a ver si me deja, porque a veces me cuesta abrirla esta. ¿Ve? Entonces no puedo. Ahí está. Ahí está la cosa. Yo estaba errándole. Bueno, vamos entonces a Mateo 13:55. Vamos. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Dijeron los que estaban allí, porque dice: un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga, y todos los que estaban se maravillaban y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Este es Biblia católica, porque entonces dicen lo contrario. Eso es una falacia, eso es un pecado, eso es extorsionar la palabra, eso es esconder y eso es pecado. Tenemos otro versículo en Lucas. Vamos a Lucas. No, Marcos, perdón. Tenía Marcos. Capítulo 5, versículo 3 en adelante. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Quizás ni en la misma casa, porque ya que él estaba predicando, se supone que debería estar en las prédicas los hermanos o María, pero
aparentemente no lo acompañaban. Por eso él mismo dice allí que él no tiene honra ni en su tierra ni en su casa. Él no tiene honra, porque a él, de él murmuraban. Y eso también lo tenemos aquí en Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5, versículo 3. El hombre vivía... perdón. ¿Qué le pasó? Me fui para otro lado. Marcos, capítulo 5, versículo 3. Marcos, capítulo 5, versículo 3. Mirá qué raro, ¿eh? La Biblia católica no dice nada. Habla de un sepulcro, de un hombre del endemoniado Gadareno. A ver, en la Reina Valera dice así: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de José, de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero acá no me quiere dar la oportunidad a buscarle. Marcos, capítulo 5, perdón, 6, era por eso no me da 6, disculpe, era capítulo 6, y dice así: pero no es más el carpintero el hijo de María, no es más que el carpintero el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Y no lo reconocían. Si estaban entre ellos sus hermanas, se ve que sus hermanas confiaban más en Jesús, pero sus hermanos no dice que estaban entre ellos. Pero dice, relata la Biblia, tanto la Reina Valera como la católica, Nueva Jerusalén o de Jerusalén, que es así: los hermanos y la madre de Jesús. Ahora vamos a ir al libro de Lucas 8. Este es Juan. Va a ser largo. Lucas, a ver, capítulo 4, versículo 22. Y acá. Bueno, en Lucas, capítulo 4, versículo 22, dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados con las palabras y de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y le dijo: sin duda, todos me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba sabiendo lo que estaban murmurando de él. Ahí estaban murmurando que era hijo de José, que era carpintero y que
cómo tenía todo eso. Alabado sea el Señor. A ver, Lucas 8, 19, 20, 21. Acá. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Vamos a leer aquí en el celular primero. Vamos a ver cómo tengo. Lucas, capítulo 8, 19. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío, dice aquí, que había. Alguien dijo a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Se ve que no lo acompañaban o no le creían directamente. Es lo que da a entender. Vamos entonces al próximo. A Lucas 4:22. ¿Lo leí? Espera un cachito. A ver si lo leímos. Lucas 4:22. Todos lo probaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es hijo de José. Jesús le dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo, y pensar que es hijo de José. O sea, lo creían de poca categoría, como un pobretón, como una persona, un indocto, como un indocto, como un ignorante, así como dicen los sacerdotes católicos. Los evangélicos son ignorantes, los evangélicos no saben nada y se matan de la risa. A ver, yo no tengo que estudiar 18 años de magisterio para poder hablar de la palabra del Señor, porque aquel que cree, aunque no tenga estudio, aunque haya terminado, haya hecho media escuela, o sea, ni siquiera haya terminado el primario, aprendió a leer y cree en Jesús con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, con toda su fuerza, entonces el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, lo llena de sabiduría y es más sabio que los doctores. ¿Por qué? Porque a lo espiritual, a lo que es la palabra del Señor, la gracia del Señor, no se lo entiende como intelectual, se lo entiende como realmente espiritual. Por eso hay muchos con profesiones, ¿no es cierto? Y ahí están los sacerdotes católicos que dicen todo lo contrario. Aún leyéndosele eso, ellos, como tienen una preparación disponible para poder dejar en mentira o dejarlo como mentiroso al cristiano evangélico, entonces eso lo hacen. Por eso, pero no es necesario estudiar tanto para llegar a entender la palabra del Señor, porque justamente, porque fíjese que dice el Señor: el que crea
que Jesús es el Hijo del Dios vivo, que vino del cielo, que sufrió, padeció, murió y que al tercer día Dios Padre lo resucitó, ese que cree y lo confiesa con su lengua, porque cree, ese es salvo. Fíjate que ni siquiera tiene que estudiar un año. Cualquier persona que sabe leer, que aprendió a leer, aunque no tenga escuela, lee la palabra del Señor y le pide a Dios sabiduría, entendimiento, conocimiento, desarrollo en la palabra, consejo, virtudes, inteligencia, discernimiento en la palabra, discernimiento de espíritu y autoridad para reprender demonios o espíritus, lo que sea, y autoridad. El Señor, Dios Todopoderoso, le da, porque es promesa de Jesucristo, que el que le pida al Padre en su nombre, dice que el que no tiene sabiduría le pida al Padre y el Padre le va a dar. ¿Por qué? Porque el Padre es el que más quiere que tú seas salvo. Entonces, Jesucristo, que dio su palabra y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, entonces no puede negar, no puede esconder, Dios no esconde las cosas como lo hace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dios no esconde las cosas, las da a entender, las clarifica. Alabado sea el Señor. Seguimos, porque si no, puede creer que son todos ignorantes y que no sabemos nada, pero sí sabemos bastante, gracias a Dios. En Juan, vamos a ir a Juan. Las historias, hermano, las historias no son la historia usted tiene que entender lo que es historia. Como las bodas de Canaán, usted tiene que entender que es una historia, es un acontecimiento, viene a ser una anécdota, pero no es un mandamiento. Ni da a entender ningún mandamiento tampoco. Capítulo 2, versículo 12. Dice, Jesús bajó después a Capernaum con su madre. Escuche bien, esta es Biblia católica la que estoy leyendo en mi celular. Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. Ahí lo estaban acompañando. Ahí tal vez ya María y sus hermanos habían entendido un poco más. Porque a veces, por ejemplo, cuando yo llegué a los caminos del Señor, al Santo Evangelio, contento, feliz, ni se imagina lo que es el primer amor en las cosas del Señor. El que llegó al Evangelio lo sabe. Y yo le comenté esto a mi madre, y mi madre, que era ignorante, que ella era católica, apostólica romana, ella me mandó una carta y me dijo que nunca más le pise las puertas de su casa, porque ella había querido que yo fuera sacerdote, porque me mandó a los colegios, y yo no la había honrado con la sotana. Entonces, me quedé sin familia, con todo esto, bueno, y mi madre no me había aceptado. Pero con el correr del tiempo, uno ora por lo suyo y le pide a Dios por lo suyo, y con el correr del tiempo, mi madre llega al Evangelio por una enfermedad que fue curada instantáneamente ahí, en una campaña. Entonces, ella, gracias a Dios, conoció al Señor, se bautizó,
testificaba, cantaba al Señor, alababa al Señor, leía todos los días la palabra del Señor. Claro, cuando ya era muy ancianita ya no, pero bueno, ella fue sumergida en las aguas, bautizada, y gracias a Dios falleció, pero en gracia de Dios. ¿eh? Y quien le habló a mi madre después y quien la bautizó y todas estas cosas fui yo. Alabado sea el Señor. Ese honor tuve, ese honor tuve. Ahí la honré a mi madre. Alabado sea Dios. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 3. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Sus hermanos le dijeron, ¿te das cuenta? Esto es Biblia católica. Yo no puedo estar predicando una mentira. No porque esté leyendo la Biblia católica, estoy leyendo la verdad, estoy hablando la palabra del Señor. Y lo mismo dice en la Reina Valera, lo mismo dice en el capítulo 7 de Juan, capítulo 7 de Juan, mirá lo que dice acá, el Reina Valera, la incredulidad de los hermanos de Jesús. En esta Biblia no, a ver, vamos a ver qué dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifestate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es cierto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. ¿De quién? De Dios Padre. Que sus obras, perdón, leí mal. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, del mundo, ahí entendí, del mundo, que sus obras son malas. Ahí está la cosa. Cuando uno dice tal irreligión, esto está hablando mentira, está hablando mal, está hablando, claro. A ver, Jesucristo si hablaba del mundo o si hablaba del fariseísmo, del saduceísmo, entonces Jesús estaba mal, estaba equivocado para ellos. Lo mismo siguen diciendo hoy en día con nosotros, que predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso digo que yo soy pastor nuevo testamentario. ¿Por qué? Porque he entendido que no hay ningún espacio, ningún versículo en la ley que a ti te haga salvo. Esa es historia. Que para que tú comprendas, para que tú entiendas, para que tú obedezcas, para que tú te prepares, para que seas salvo, lavado por la sangre de Cristo, tienes que leer la palabra de Mateo a Apocalipsis. De Mateo a Apocalipsis, así, pedirle al Señor sabiduría.
Y entonces dice, subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Alabado sea el Señor. Vamos a leer aquí, en esta Biblia católica, el capítulo 7, el versículo 1 en adelante. Después de esto Jesús iba de un lugar a otro en Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos, llamada de tiendas o tabernáculos. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondida. Tú, que haces esta maravilla, date a conocer al mundo, le dijeron los hermanos de Jesús. Sus hermanos hablaban así porque no le creían a él. ¿Te das cuenta? Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Después se convirtieron, tal vez después que Jesús murió y resucitó. Tal vez después que Jesús resucitó. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos, a ver, ya está. Entonces, ahora tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 14, acá. Todo esto se preparaban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que estamos leyendo, cómo está escrito, cómo relata el acontecimiento. Capítulo 1, 14. Todos ellos perseveraban juntos en oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Lo dice clarito. En aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de ellos y había allí como 120 personas y les dijo: hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Empezó a aplicar Pedro. A ver, decía, no tenemos que quedarnos con que alguien venga y nos diga, habla de sus hermanos, ¿por qué le llamaba hermano a los que creen? No, momentito, no es así. Dice, en compañía de mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
no los hermanos, de sus hermanos, o sea, los nacidos de María y José. Entonces, no está diciendo de los demás. ¿Por qué? Eran como 120 personas y les dijo, hermanos, le dijo al montón. No le dijo hermanos del Señor, allá no dijo hermanos del Señor. No, dijo hermanos a todo el mundo. Eso fue lo que habló Pedro, pero acá está diciendo que en ese lugar estaban reunidas las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ir entonces a 1 Corintios 9:5. Acá está. Y dice, no tenemos derecho, dice Pablo, medio enojado, medio pensativo, medio, no sé, cansado, tal vez. Dice así, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los apóstoles, fíjate vos lo que dice, como dice, los apóstoles y los hermanos del Señor también tenían mujeres, los hermanos de Jesús también tenían mujeres, y sepa, ¿quién era Sepa? Sepa era Pedro. Solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no, de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado y su propia despensa? ¿Quién planta la viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Alabado sea el Señor. Está un poco enojado Pablo. Está un poco cansado de que tal vez, en cierta manera, él tenía que ser como un eunuco, similar a un eunuco, porque no tenía mujer. Pero él había sido llamado para ser apóstol del Señor Jesucristo, por voluntad de Dios. Entonces, vamos aquí a capítulo 9, versículo 5 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, esto es Biblia Católica. Capítulo 9, ahí está, capítulo 9 y versículo 5. Dice así, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestro viaje alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y el mismo Cefas. ¿Qué estamos leyendo, hermano? Porque si yo gracias a Dios me sacaba un 10 en literatura. Si usted tiene que hacer un resumen y le preguntan, en la profesora, ¿no es cierto?, de literatura, le pregunta a usted que especifique los personajes que habían ahí. ¿Quiénes eran los personajes? Pues yo tengo que decir lo que está escrito aquí. Que Pablo estaba un poco ofuscado, enojado, cansado. Quería tener una mujer por compañera, por esposa, como lo hacían los apóstoles, que eran los que había escogido el Señor, menos Judas Iscariote.
y los hermanos del Señor. ¿Quiénes eran los hermanos del Señor? Entonces tenemos que era Santiago, que era Juan, que era Judas, que era... Este, entonces tenemos que... ¿Y quién es el último? Tenemos que decir que es Pedro, el discípulo. Entonces usted tiene que aprender a leer, hermano. Y no que venga un sacerdote católico y le llene la cabeza de aserrín si usted cree que le está diciendo la verdad. Y usted no se da cuenta que ellos tienen una doctrina, que es una doctrina mariana, y esa doctrina no la pueden violar porque desde arriba le están diciendo, como los testigos de Jehová, ustedes, Salgapato, Gallareta, no violan esta doctrina. Este mandamiento. Y lo llaman santo porque viene de Roma. No, lo que es santo es lo que viene de Dios, no lo que viene de Roma. A ver, tenemos en Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Dice así: después, pasados los 3 años, subí a Jerusalén, dice Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo especifica. Y si vamos a la Biblia católica, también encontrar que dice lo mismo en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Dice: más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. Fuera de Santiago, el hermano del Señor. Entonces, hermano querido, en Cristo Jesús, debemos nosotros quedarnos con lo que nos sembraron. Yo me recuerdo bien clarito cuando iba a la iglesia pentecostal, y entonces yo quería ser una herramienta usada por Dios en todo momento. O sea, que si el Señor me daba profecía, que me diera profecía, que me diera lengua, que me recuerdo que nos llevaban al campo y hacíamos seminarios, decían ellos, en el campo, en las tardes, como a las 8 hasta las 10 de la noche, llevamos linterna allí. Y entonces allá decía que nosotros tenemos que empezar a hablar hasta que se desarrolle la lengua. Fíjate la ignorancia. ¿Cómo vas a...? La palabra del Señor dice que el don de lengua viene por el Espíritu Santo. No viene porque yo lo practique. Y el don de lengua o es lengua angelical o es una lengua terrenal, ya sea que yo empiece a hablar francés, italiano, inglés, chino. Qué bonito sería, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo me diera una lengua de estas naciones, ¿no es cierto? De eso es lo que se refiere, porque cuando los discípulos salieron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua,
lo estaban escuchando cada uno en su propia lengua. Estaban hablando en el dialecto o en el idioma de los que allí estaban reunidos cuando el Espíritu Santo vino aquella vez en el aposento alto, y estaban los casi 120 en los que estaba María y los hermanos de Jesús. Entonces, hermanos queridos en Cristo Jesús, yo la verdad les digo, usted tiene que leer de Mateo a Apocalipsis, porque si no, usted no es ningún cristiano. Usted, guardando la ley, usted está mal, está confundido, está errado. Y la verdad le digo, nosotros debemos ser cristianos, porque desde Antioquía salieron los cristianos, o los seguidores de Cristo. Entonces, otra cosa, si usted ve todo el capítulo, el video, ayúdeme pues, ayúdeme, suscríbase, como lo hace con los demás. Un día le va a hacer falta haber sido benévolo con lo que siembran la bendita palabra del Señor. Tenga en cuenta que Cristo Jesús todo lo ve, todo lo sabe, y Él permanece, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Alabado sea el Señor, Dios le bendiga grande y sobremanera abundante, es un gusto, Dios le bendiga. Amén.